Hola chicos y chicas, bienvenidos. Bien, vamos a estudiar en esta clase las unidades de medida y el día de hoy nos toca la medida de longitud. Bueno, ¿qué es medir la longitud? ¿Qué es longitud? Pues simplemente la longitud es medir la distancia entre dos puntos. Veamos aquí, tenemos objetos pequeños, queremos medir esa lupa, podemos medir la taza de café o el bolígrafo y podemos hacerlo. Pero también podemos medir otras cosas pequeñas. Por ejemplo, mira, ese pequeño primate, esa ranita aquí, los de ciencias necesitan medir estas cosas pequeñas. Estamos midiendo cosas pequeñas. Mire esas tortuguitas, la hormiga, medimos cosas pequeñas. ¿Qué también podemos medir? Es decir, determinada distancia de un punto a otro. Oh, mira, cosas muy, muy, muy pequeñas, que son las bacterias y los virus, que ya pronto podrás medir con otras unidades de medida. ¿Qué también podemos medir? Determinar la distancia de un punto a otro punto. Ah, podemos medir la altura de esa jirafa, de ese árbol, de esa cancha, de esa guitarra, de ese edificio, el largo y el ancho. O puedo medir la distancia del colegio a mi casa, o puedo medir esta ventana, puedo medir la longitud de este barco, etcétera. Puedo medir, podemos decir que son cosas medianas, pero que también podemos medir. ¿Qué también podemos medir? Pues podemos medir algunas cosas ya más grandes, podemos decir las gigantes. Miren, aquí tenemos la medida del viaje desde Bolivia al continente europeo. Aquí tenemos la medida de un departamento de Pando a Chuquisaca. Es un viaje en avión, puede ser, y son medidas más grandes, de este satélite al planeta Tierra, la altura de nuestro querido Nevado Illimani o la distancia de la Luna a la Tierra podemos medir. Fíjense que tenemos estas medidas que son grandes. Bueno, ya habíamos visto que se pueden medir muchas cosas, pero ¿por qué el ser humano tenía que medir? Porque necesitaba medir especialmente distancias, ya sea de sus viajes, de sus sembradíos, pues en la antigüedad, vamos a la antigüedad. A ver, Filiberto, pon algo antiguo. Aquí está. No, pues, Filiberto, eso es muy antiguo, es la época de los dinosaurios. Un poco más acá, por favor, donde el ser humano ya utiliza las herramientas necesarias. Mira, ¿qué vamos a hacer en la antigüedad? Ay, perdón, Edvincito, viajamos en el tiempo y llegamos aquí. Muy bien, ya en esta época el hombre en la antigüedad ya utilizaba algunas herramientas y necesitaba medir para varias cosas. ¿Y cómo medían en la antigüedad? ¿Alguien ha ido a vender un flexómetro, el metro, algo? ¿Una regla? Pues no. En la antigüedad utilizaban partes del cuerpo que se llaman medidas antropométricas como referencia para medir. Y aquí vamos a ver algunas partes que utilizaban. A ver, ¿qué partes utilizaban de su cuerpo? La mano, y le llamaban palmo o palma a esa medida de la punta del dedo índice al pulgar. A este han utilizado el pulgar y de aquí viene la pulgada. También ha utilizado el pie. ¿El pie? ¿Y qué se llamaba la medida? Pues pie, medían con el pie, también el paso. Uy, cada paso medían. Correcto, mira cómo utilizaban el cuerpo humano para medir. Y también utilizaban el codo, que era la distancia precisamente de la punta del dedo hasta el codo. Y eso era en la antigüedad, pero el ser humano con el tiempo ha utilizado otros instrumentos de medida. Hoy utiliza como una medida básica el metro, que se simboliza con la letra M. Y tiene algunos instrumentos, mira, cintas flexibles, por eso se llaman, por ejemplo, estos se llaman flexómetros. Estos ya son a nivel de convenio internacional, son medidas convencionales, porque en cada lugar tenían sus formas de medir. Aquí vemos la regla y también vemos un instrumento moderno, digital, el telémetro. Mira cómo en todos los tiempos ha ido evolucionando el ser humano en las medidas. ¿Y cuáles son las medidas que ha utilizado el ser humano? Pues la principal medida que ha utilizado es el metro. Y tenemos
pues cosas que pueden medir muy grandes, mayores al metro, como hemos visto aquí, la distancia al satélite, el viaje de un departamento en Bolivia, la altura del Illimani, y también necesita medir cosas pequeñas, son medidas menores al metro. Aquí tenemos, por ejemplo, las siguientes medidas. Las mayores, el decámetro que equivale a 10 metros, el hectómetro que equivale a 100 metros, el kilómetro que equivale a 1000 metros. Y de las pequeñas, más pequeñitas que el metro, el decímetro que vale la décima parte del metro, 0,1 metros, el centímetro que vale la centésima parte del metro, que es 0,01 metros, el milímetro que vale la milésima parte del metro y que es 0,01. ¿Por qué tiene estas medidas mayores y menores? Porque el ser humano necesitamos estas cosas, esta información necesitamos. Los satélites, por ejemplo, están más o menos a 32.000 kilómetros alejados de la Tierra y nos sirven. La distancia entre los departamentos, pues, es de 6 kilómetros, 10 kilómetros, 12 kilómetros y sirve de referencia, lo mismo que los ceros. Al igual que tenemos aquí las pequeñas, necesitamos medir en milímetros estos insectos u otras cosas pequeñas, pues para el estudio necesita el ser humano todas estas medidas. Estemos atentos a lo que viene ahora. A esta parte de la lección de convertir una unidad menor en otra mayor o una mayor en otra menor, le vamos a llamar equivalencias entre unidades mayores y menores al metro, porque el metro es nuestro principal elemento de trabajo. Y para expresar una medida conviene utilizar una unidad que nos facilite su comprensión y lectura. De eso se trata estas unidades de medida. Tenemos que usar algo que pues nos lleve a entender de manera más sencilla la información que nos dan, sin estarnos complicando la vida. Por eso es que hay que cambiar. Por ejemplo, si te regalan a vos $700, ¿cuántos bolivianos es? Pues si nos dan en bolivianos tendríamos una mejor idea. Ocurre lo mismo. Por ejemplo, veamos aquí. Dice, se obtiene la longitud de una hormiga y tenemos la siguiente información. Pues nos dan la información, seguramente un naturista, un biólogo ha medido esto y nos dice, esta es la distancia de la hormiga. El primer dato que nos dan es 0,0002 kilómetros y el segundo dato que nos dan es que nos dicen, saben que la hormiguita mide 2 centímetros. ¿Cuál de estas 2 es más sencilla de entender? ¿Cuál es la más fácil? Obvio, pues esta, ¿no? Si nos dicen, esta hormiga mide 2 centímetros, nosotros 2 centímetros más o menos entendemos la mitad de nuestro dedo pulgar. Es una hormiga bastante grande, debe ser del oriente, pero es más sencillo entender la información. Es por eso que aprendemos la equivalencia. Si nos dan una medida, por decirte, en kilómetros, pues no es entendible. Lo que hacemos es convertir a una unidad entendible, en este caso a centímetros. Pero veamos este ejercicio planteado en un problema. Podemos tener un ejemplo que nos plantea un problema de convertir o hallar su equivalente. Entonces, se puede redactar de la siguiente manera. Nos dicen, la longitud de una hormiga es 0,0002 kilómetros. Expresar esta misma medida, estos 0,00002 kilómetros en centímetros. Una sugerencia que te voy a enseñar ahora es utilizar esta tabla. Y mire, el procedimiento es muy sencillo. Lo que tenemos que ubicar para resolver siempre es la coma decimal y la unidad de medida. Esta unidad de medida, kilómetros, centímetros, lo que sea, es nuestro punto de partida. Y la coma decimal es también otro elemento importante. Veamos cómo se trabaja. Pues así. Aquí tenemos, empieza en cero, ahí está la coma decimal y es kilómetros. Entonces empezamos pues en kilómetros y ahí tenemos el cero y los demás simplemente copiamos. Cero, cero, cero y cero y 2. Y el equivalente es 2 centímetros. Es súper sencillo. Bien, entonces tenemos 0,00002. Pero ¿cómo se lee esto? Pues ubicamos la coma decimal. Ahora, la coma decimal, ¿dónde va a estar? Pues dice en centímetros. Aquí está centímetros. Entonces la coma debería estar aquí. Pero como no hay ningún otro número, solo lo dejamos en 2. Por lo tanto, estos elementos de aquí, los ceros de la izquierda, no me sirven para nada. Por lo tanto,
La respuesta, ¿cuál sería nuestra respuesta de convertir kilómetros a centímetros? Pues elemental, 0,00002 kilómetros equivale a 2 centímetros. ¿Ves qué fácil? Este es súper elemental para ti. Ahora veamos los últimos ejemplos que nos ayudan a entender mejor este procedimiento para hallar la equivalencia entre la unidad de medida de longitud. Veamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo nos piden expresar 2.340.000 milímetros en hectómetros. ¿Cómo vamos a resolver? Pues lo primero que vamos a hacer es simplemente utilizar nuestra tabla y ubicar los elementos principales, que son de dónde estoy partiendo y dónde está la coma decimal. Como aquí no se ve la coma decimal, siempre está al final, en este último cero, y tenemos que partir de milímetros. Entonces partimos de aquí, de milímetros, y partimos con este elemento que es el cero. A continuación, lo único que hacemos es escribir todos estos números que están a la izquierda, los copiamos. Entonces vamos a tener un cero, dos ceros, tres ceros, cuatro ceros. Tenemos luego el 4, tenemos el 3 y luego tenemos el 2. ¿Dónde voy a colocar la equivalencia? ¿Cómo voy a encontrar cuántos hectómetros valen esa cantidad de milímetros? Pues fácil, en la tabla me fijo hectómetros. ¿Dónde está hectómetros? Hectómetros está aquí. Ah, ya. Entonces, esto, me fijo hectómetros y ese hectómetro nos dice aquí tiene que haber una coma decimal. Por lo tanto, 2.340.000 milímetros expresado en hectómetros sería 23,4 hectómetros. Ahí se coloca la coma. Este 4 no cuenta, estamos en hectómetros. Y estos ceros tampoco cuentan. Bien, veamos ahora un segundo ejercicio. Y nos van a pedir realizar la siguiente equivalencia. Expresar 0,0758 kilómetros en metros. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues dibujar nuestra tabla. Es la que nos va a ayudar a encontrar la equivalencia de esta cantidad de kilómetros en metros. Segundo paso, ubicar dónde está la unidad que partimos. Partimos de kilómetros y tenemos que partir de donde está la coma decimal. Aquí está kilómetros, partimos de aquí. Y donde está la coma decimal hay un cero, colocamos el primer cero. Los demás números solo copiamos a la derecha, tal como está en nuestro ejercicio. 0, 7, 5, 8. Ahora colocamos la coma decimal. Y la coma decimal o la cantidad de conversión a metros se reconoce pues por esta unidad, metros. Buscamos metros, ¿dónde están? Aquí está metros y ahí colocamos la coma. Por lo tanto, antes de dar la tarea, podemos decir que 0,0758 kilómetros es equivalente a 75,8 metros. Fíjense dónde está la coma, es lo que manda. 75,8 metros. A la unidad que llegue el destino, ahí se pone la coma decimal.